Tenemos la grata presencia del doctor David García Díaz, quien nos acompaña para desarrollar el tema, pues, ética ambiental, bioética y ética ambiental. Voy a permitirme hacer una pequeña semblanza, una breve semblanza del profesor. David García Díaz es profesor doctor del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Francisco de Vitoria desde el año 2014. Imparte docencia en grado de varias asignaturas en la Facultad de Ciencias Experimentales, Introducción a los Estudios Universitarios y Ética y Bioética. Forma parte también del cuerpo docente de la Escuela de Liderazgo Universitario desde el año 2015, donde imparte un módulo sobre epistemología y filosofía de la ciencia y ha sido formador del programa Becas Europeas en diversas ediciones. Cuenta también con experiencia docente en posgrado como responsable de la materia de bioética y ecología integral en el máster de bioética de la Universidad Francisco de Vitoria y la asignatura de conocimiento, verdad y razón en el doctorado en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior en la Universidad Anáhuac, Puebla, desde el año 2019. Su formación interdisciplinar le ha llevado a orientar su investigación hacia el campo de la bioética, donde integra su formación como biotecnólogo y humanista. Pues gracias nuevamente, profesor David, por su presencia y pues estamos muy prestos a atenderlo. Un placer estar aquí con ustedes esta tarde calurosa aquí en Madrid. Bueno, pues nada, simplemente muchas gracias por la presentación. Añadir a todo esto el mayor de mis logros, que es mi mujer y mis dos hijas, de las que estoy enormemente agradecido, ¿no? de poder disfrutar de su compañía y a las que tengo al otro lado de la puerta, así que espero que no haya interferencias ni ruidos a lo largo de esta conferencia. Entonces, bueno, pues nada, lo que yo había preparado para la sesión de hoy es una introducción a la ética ambiental, una introducción a la ética ambiental basada fundamentalmente en estas tres preguntas que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues que sirven a modo de índice. Primero, ¿por qué es relevante la ética ambiental? ¿No? Lo primero que se me ocurría, ¿no? A alguien que se aproxima a la cuestión de la ética ambiental es preguntarse, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar esto? ¿O por qué es importante conocer esto? ¿O por qué esto es una disciplina relevante a día de hoy? ¿No? En este sentido, pues a partir de esta relevancia que veremos que en diferentes ámbitos, ¿no? Pues una relevancia social, una relevancia a nivel, pues bueno, pues a nivel de la salud, una relevancia, ¿no? Veremos distintos niveles. Vamos a hablar también un poco del origen de la ética ambiental, ¿no? En qué momento surge y también la distinguiremos de otras cosas que no son ética ambiental propiamente, pero que, bueno, que confluyen o que de alguna manera caen cerca de la bioética ambiental, pero que merece la pena también distinguirlas. En segundo lugar, la pregunta que me parecía relevante, ¿no? Alguien que se aproxima a las cuestiones de ética ambiental es ¿qué es lo que queremos preservar cuando queremos conservar la naturaleza? Sabiendo que una de las preguntas fundamentales que se hace en la ecología, ¿no? Tiene que ver precisamente con la preservación o conservación de la naturaleza, nos preguntamos qué es precisamente eso que queremos conservar o eso que queremos preservar, ¿no? Sobre todo porque para poder definir bien los términos, ¿no? Conocer bien a qué nos estamos enfrentando. Y por último, la última pregunta que se me ocurría, que podía ser relevante, es ¿acaso soy yo responsable de la conservación de la naturaleza? Para entender o profundizar en la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Sabiendo que al final la acción ética es la acción que realiza el hombre sobre la realidad, sobre aquello que tiene a su alrededor, ¿no? Y que en gran parte nuestro destino, ¿no? Y el sentido de nuestra existencia nos lo jugamos en cómo nos relacionamos con todo lo que nos rodea, ¿no? Pues en ese sentido, creo que la pregunta antropológica de fondo, ¿no? Que tiene que ver con la relación del hombre con la realidad, o en este caso del hombre con la naturaleza, creo que es la pregunta que hay que abordar, ¿no? En última instancia y que quizá más luz nos pueda dar. En este sentido, pues bueno, creo que este es el cuadro, ¿no? que me gustaría presentar en esta presentación. Si hay algo que no nos he preparado esto como para todo, ¿no? Diferente público, si en algo hubiese que profundizar o hubiese que dedicarle más tiempo, pues en el turno de preguntas que tenemos al final media hora, pues estaré encantado de dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces, si en alguna cosa paso un poco por encima y hubiese interés o hubiese que profundizar más, pues por mi parte no hay ningún problema. Entonces, sobre la primera cuestión, ¿no? sobre por qué es relevante la ética ambiental. Bueno, pues para empezar,
porque es un tema socialmente relevante, ¿no? O sea, a nivel social, a nivel, pues bueno, empezamos a ver medios de comunicación, empezamos a ver diferentes estratos de los poderes políticos, incluso religiosos, ¿no? Que empiezan a plantear cuestiones relacionadas con el medio ambiente y con la necesidad del proteger o de cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, sin duda, pues parece ser, ¿no?, que socialmente es un tema del todo relevante. Lo podemos ver en dos manifestaciones muy claras de esta última década, ¿no?, que son, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Organización de Naciones Unidas, ¿no?, en la Agenda 2030, donde hay varios de estos objetivos de desarrollo que responden a cuestiones relacionadas explícitamente con cuestiones ambientales, ¿no? Y otros que, si no están relacionados de manera explícita, sí se pueden relacionar de manera implícita, ¿no? Entonces, en este sentido, parece ser que el tema de la ética ambiental o de la ecología, ¿no?, es un tema sin duda relevante. Por otro lado, pues encontramos la carta encíclica que escribió el Papa Francisco, que fue su primera encíclica, ¿no?, en el papado, que es la encíclica Laudato Si, ¿no?, que va precisamente sobre el cuidado de la casa común, ¿no? Entonces nos pone a todos los cristianos, a todos los católicos especialmente, en el foco esta cuestión, ¿no? Oye, pues, ¿qué tiene que decir la Iglesia Católica hoy, ¿no?, a día de hoy, sobre esta cuestión, ¿no?, sobre la cuestión de la ecología, ¿no? Y qué tiene que ver esto con nosotros, con los que seamos católicos, ¿no? Entonces, esto es lo primero, ¿no?, por lo que yo pensaba que había que enfrentarse a la cuestión de la ética ambiental. Pero no solo por eso, porque una cosa puede ser socialmente relevante y que sea, pues, algo construido, ¿no?, por intereses sociales, económicos, políticos, ¿no?, pero que no vaya más allá, ¿no? Sin embargo, otra de las cuestiones que a mí me surgía, ¿no?, por las que merece la pena preguntarse o merece la pena, ¿no?, pues saber si esto es relevante o no, es saber si el problema es importante y tiene una magnitud suficientemente grande como para poder dedicarle tiempo a esto, ¿no? Porque si el problema fuera insignificante o digamos que la importancia de este problema fuera mínimo, pues nos podríamos dedicar a otras cosas, ¿no? Pues el tiempo siempre es limitado, ¿no? Entonces uno tiene que elegir, entonces podría dedicar siempre a otros asuntos su tiempo en vez de a esto, ¿no? Sin embargo, más allá de las consideraciones ideológicas que cada uno pueda tener al respecto de ciertas cuestiones relacionadas también con el ecologismo, ¿no?, sí podemos ver problemas micro y macroambientales que rodean el entorno en los que vivimos, ¿no? Pues no solo problemas a nivel de escala global, ¿no?, que tengan que ver, pues, por ejemplo, con el cambio climático, con el deshielo de los polos, ¿no?, y también con todos los datos que se nos van ofreciendo de cómo esto puede o no puede evolucionar, si la mano del hombre tiene una importancia crucial en el desarrollo de estos ciclos, o más bien somos ¿no?, un animal más que interviene, pero su importancia no es relevante. Más allá de eso, los datos sí parecen evidenciar, ¿no?, que nos encontramos entre algunos problemas a nivel global que no vamos a abordar aquí, porque creo que hay otras cosas que son más relevantes, sobre todo para una introducción en ética ambiental, ¿no? Pero problemas a nivel global bueno, que podemos apreciar y que son sin duda acuciantes, ¿no? Pero también encontramos un montón de problemas a nivel microambiental, ¿no? Pues desde la lluvia ácida, desertización, el agotamiento de las tierras fértiles, pues un montón de cosas, ¿no? O por ejemplo, la contaminación de aguas, ¿no? Pues un montón de cosas que sin duda también son importantes, ¿no?, y que afectan a nivel local, ¿no?, a escala local, a muchas personas y afecta la vida de las personas, ¿no? Y en este sentido también, otra cuestión que también es relevante, ¿no?, que tiene que ver con la justicia social, ¿no? O sea, cómo hay algunos territorios, ¿no?, de nuestro planeta que están sufriendo o están, pues de alguna manera, de manera más acuciante estos problemas, ¿no? O sea, que de repente nos damos cuenta de que no todos sufrimos los problemas ecológicos de la misma manera ni los sufrimos en la misma escala, sino que hay algunas personas, ¿no?, que lo están sufriendo especialmente, ¿no?, y que sus entornos, allá donde viven, lo están, de alguna manera, se están resintiendo más que en otras partes del globo. Entonces, en ese sentido, pues también por una cuestión de justicia social, es un tema que parece ser relevante, ¿no? Pero no solo, ¿no? O sea, aparte, por otras cuestiones, ¿no?, que también nos podemos preguntar, que es, sobre todo, si somos culpables de esto que está pasando o no somos culpables, ¿no? Hace unos años, esta chica de aquí, que seguro que todos conocéis, que es Greta Thunberg, ¿no?, pues en una de las, la invitaron, creo que fueron unas conferencias que hubo sobre el clima en Naciones Unidas, ¿no?, y ella, muy enfadada, ¿no?, culpaba a las generaciones que se estaban cargando el futuro de su generación, ¿no?, las generaciones que la precedían, ¿no?, y que había una falta de conciencia por parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no?,
de aquello que nos están dejando, ¿no? Pues nos están dejando un planeta que está en la ruina, se están consumiendo los recursos naturales, y ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros, ¿no? Entonces, es otra de las cuestiones que nos podemos preguntar, o sea, ¿qué estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Y por otro lado, ¿somos culpables de ello? O sea, ¿qué porcentaje de culpa tenemos, ¿no? O sea, si hubiese que aquí repartir culpas, ¿no? A ver cuánto nos llevamos cada uno, ¿no? Pues sería una pregunta relevante. Oye, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Estoy haciendo algo para contribuir al problema? A lo mejor no estoy haciendo nada para contribuir al problema, pero ¿puedo ser parte de la solución? ¿No? ¿Y en qué medida puedo ser parte de esa solución? Entonces, en ese sentido, pues uno de los motivos por los que quizá alguien se acercara a este tipo de problemas es quizá por culpabilidad, ¿no? Me siento culpable, oye, de verdad, ¿cuánta culpa tengo de esto, ¿no? Si es que la tengo, o cuánta parte puedo ser de la solución, si es que puedo ser parte de la solución. Y por ¿Ya? último, perdón, y por último, la última de las cuestiones por las cuales se me ocurría que nos podíamos hacer esta pregunta, o que esta pregunta era relevante, es por la cuestión de la sostenibilidad, ¿no? Nos damos cuenta de que gran parte de nuestro modelo de vida, nuestro modo de vida está sostenido sobre recursos que se agotan, ¿no? Sobre recursos que no van a estar eternamente disponibles, en principio, ¿no? Entonces tenemos que buscar modos de vida alternativos, ¿no? O bien sea porque encontramos fuentes de energía alternativas que nos permiten mantener nuestro estilo de vida, o bien porque tenemos que cambiar el modo de vivir, ¿no? Pero no solo eso, sino también por las consecuencias que pueden tener esos problemas macro y microambientales también en nuestra salud, ¿no? O sea, pues como la contaminación de las grandes ciudades, no solamente del aire que respiramos, sino también la contaminación acústica, puede afectar a nuestra salud, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué problemas se derivan a partir de ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de que son muchos los problemas o los enfoques o los modos en los que uno puede acercarse a la problemática, ¿no? O desde distintos puntos de vista o intereses, ¿no? Sin embargo, yo pensaba que el punto de vista más interesante o la cuestión más relevante por la que uno se puede acercar a estas cuestiones, y esto sin duda es mi punto de vista, y si habláramos con otras personas seguramente no dijeran lo mismo que yo, pero al menos yo sí lo veo así, ¿no? Aunque todas esas motivaciones que acabamos de plantear puedan parecer razonables, ¿no? La que me parece más sólida, la que me parece más acuciante, es que al final los seres humanos, como seres sociales, como seres morales, ¿no? Nos relacionamos con el entorno, con todo aquello que nos rodea, ¿no? Y en ese sentido, el desarrollo moral de nosotros mismos, ¿no? Y en el fondo, el poder vivir una vida plena y una vida virtuosa, está de algún modo relacionado con las acciones que realizamos y el modo que tenemos de relacionarnos con aquello que nos rodea. En ese sentido, la cuestión de la ética ambiental, igual que cualquier otra cuestión ética, con independencia de la relevancia global del problema o de los problemas ecológicos, ¿no? Con independencia de si somos culpables o no somos culpables de aquello que estamos haciendo, ¿no? Lo más importante, al menos desde mi punto de vista, es que nosotros establecemos continuamente relaciones con nuestro entorno, con el mundo natural y con el resto de cosas que nos rodean. Y que según nos relacionamos con unas cosas o con otras, nos podemos humanizar o hacernos más virtuosos, o podemos envilecernos o deformar nuestra humanidad, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay una pregunta que es urgente, ¿no? Sobre la cuestión de la ética ambiental, y es cómo me estoy relacionando con mi entorno, con aquello que me rodea, con la naturaleza, también con los otros, con la gente con la que convivo, con la gente con la que comparto mi tiempo, ¿no? Y si esas relaciones están siendo orgánicas, están siendo virtuosas, están ayudándome a construir ¿no? A ser una persona lo mejor que puedo llegar a ser, o más bien al contrario, ¿no? Más allá de que sea uno o no sea culpable de los problemas ecológicos, uno tiene una conciencia moral que le lleva a reconocer que hay ciertas acciones, más allá de la relevancia global que tengan para otros, que no son deseables o que son malas, ¿no? Y en ese sentido, la ética ambiental, igual que la ética en general, se encarga sobre todo de estudiar estas cuestiones, ¿no? Que yo creo que son las más interesantes. En ese sentido, podemos reconocer pues bueno, pues que al final el ser humano se puede relacionar con el mundo, con los otros, y para aquel que sea creyente, ¿no? También con Dios, con la divinidad, de distintas formas, ¿no? O sea, al final nos damos cuenta de que, pues bueno, pues podemos utilizar, ¿no? Podemos servirnos de estas, tanto de los otros como de Dios como del mundo, ¿no? Dando una primacía a nuestra voluntad, es decir, para que las cosas sean lo que nosotros queramos que sean, o más bien al contrario, podemos estar atentos y escuchar lo que la realidad tiene que decir, y que nuestra libertad se desarrolle en el ejercicio de responder a lo que la realidad nos propone. Y estos son dos modos completamente distintos
de acercarse a la realidad, de acercarse a la naturaleza, de acercarse a los demás y de entender el mundo. Esto es lo que voy a intentar a lo largo de la conferencia de hoy, de alguna manera plasmar para que podamos profundizar en estos dos modos de relacionarnos con el mundo. O bien desde la primacía de nuestra voluntad, de lo que nosotros queremos que las cosas sean, ¿no? Más allá de lo que la realidad nos está contando, para adaptarla a nuestras necesidades, a nuestros caprichos, a nuestros deseos, ¿no? Que no todo es malo, ¿vale? Son nuestras necesidades, no está todo al mismo nivel, ¿no? O si hay una primacía de la realidad sobre nuestra voluntad. Es decir, si lo que hacemos como ejercicio libre de nuestra propia persona es una respuesta a aquello que la realidad nos propone, o más bien es una imposición de lo que nosotros queremos a lo que la realidad ya es. Y en ese sentido voy a intentar moverme siempre, ¿no?, en el juego entre estas dos cuestiones, ¿vale? Para empezar a hablar sobre el origen de la ética ambiental y habiendo puesto, pues bueno, las directrices o las ideas fundamentales, ¿no?, para acercarnos a los problemas ambientales o a los problemas ecológicos, he traído la definición de la profesora Elena Postigo, que a mí me parece que es una definición muy completa sobre bioética, ¿no?, dado que estamos hablando de ética ambiental, ¿no? La profesora Elena Postigo, a diferencia de la primera definición, que será la enciclopedia de la bioética, ¿no?, que es, como quizás sepáis, ¿no?, fue desarrollada por el Instituto Kennedy por los años 70, ¿no? Es una definición que a mí me parece un poco más completa, sin perder las cuestiones epistemológicas fundamentales que definen la disciplina dentro del objeto formal, objeto material, ¿no? Creo que es una definición más amplia, que incluye más cosas y que sin duda vais a ver que incluye cuestiones de ética ambiental, ¿no? Dice la profesora Elena Postigo: la bioética es el estudio sistemático e interdisciplinar de la acción del hombre sobre la vida y el ambiente. Ella añade en su definición, con respecto a otras definiciones que podamos encontrar de bioética, la cuestión ambiental, ¿no? O sea, la cuestión no es solamente la relación, ¿no?, o la bioética no se entiende solamente por los problemas que suelen entender normalmente relacionados con inicio de la vida, final de la vida, cuestiones, ¿no?, médicas fundamentales, ¿no?, cuestiones de experimentación en seres humanos, con animales, ¿no? No solamente se entiende eso, sino que también se entiende la relación con el ambiente, la relación con el entorno, ¿no? Y sigue, considerando sus implicaciones antropológicas y éticas, en el fondo como el fundamento de la reflexión, con la finalidad de ver racionalmente aquello que es bueno para el hombre y las futuras generaciones, ¿vale? Aquí muy de la mano con lo que decíamos hace un momento, no solamente la acción sobre qué voy a dejar a mis hijos, sino también sabiendo que el que se envilece o el que tiene una vida virtuosa en función de lo que elige soy yo. Entonces, el que arruina su vida o el que es capaz de llevar su vida a la plenitud con las decisiones que toma, soy yo. Entonces, en ese sentido, es un problema que siempre se aborda de manera personal, más allá de las cuestiones que haya, ¿no?, a nivel global, a nivel político, a nivel social, fenomenal, pero siempre hay preguntas que uno se puede plantear en clave personal, ¿no?, porque siempre hay una parte en la que uno puede tomar decisiones, ¿no?, y esto también es importante. Y continúa, tomar decisiones y encontrar una normativa jurídica adecuada, ¿no? Esta es la definición que la profesora Elena Postigo da, ¿no? Imagino que algo de esto contaría la profesora Elena Postigo, ¿no?, cuando habló del origen de la bioética en los años 70. ¿No? Yo no voy a desarrollarlo todo, solo lo he traído por mencionarlo, ¿no? Que la bioética de carácter global, la bioética ambiental, surge en los años 70, igual que la bioética de corte experimental, de la mano del Hastings Center, o la bioética de la parte más clínica, de la mano del Instituto Kennedy, ¿no?, en Estados Unidos. También en esos años 70, en los Estados Unidos, donde están pasando muchas cosas, ¿no?, que hace que la pregunta bioética surja a nivel social, en las comunidades universitarias, en las comunidades políticas, ¿no? Pues pronto, a mediados de los 70, ¿no?, pues el informe Belmont, que es un informe de donde surge el principialismo, ¿no?, que está financiado por el NIH, dinero público, el gobierno de Estados Unidos. O sea, está pasando algo en los años 70, que seguro que algo habéis comentado ya, que hace que surjan todas estas cuestiones, ¿no? Y la bioética ambiental es algo que también surge en este momento histórico, ¿no? El primero que empieza a plantear las primeras cuestiones en bioética ambiental es este señor que tenéis aquí, que es Van Rensselaer-Potter, que es un oncólogo estadounidense, que emplea el término bioética en su artículo Bioethics, The Science of Survival, ¿no? Y un año después publica su libro Bioethics Bridge to the Future, ¿no? Entonces, estos dos títulos de estas dos publicaciones nos hablan fundamentalmente del espíritu que tiene la bioética propuesta por Van Rensselaer-Potter. Primero, Potter entiende que la bioética es una disciplina que lo que hace es combinar o poner en diálogo el conocimiento biológico que se está obteniendo. Tened en cuenta que estamos hablando de los años 70, se está empezando a desarrollar la ingeniería genética, bueno, ya lleva unos años, ¿no?
todo el tema del ADN recombinante, o sea, están pasando a nivel biológico, están pasando cosas en el campo de las ciencias experimentales que están poniendo en la mano del hombre un potencial, un poder para poder modificar organismos genéticamente, para poder, ¿no? Que de repente, pues bueno, pues en un contexto que es el contexto de la Guerra Fría, estamos hablando de los años 70, ¿no? De los 60, de los principios de los 70, ¿no? Pues empieza a ver como, pues, como un clima en el que de repente empezamos a ver que la biología están poniendo en las manos de los hombres, ¿no? Pues un potencial que puede, si cae en malas manos, pues conllevar la destrucción de miles de millones de vidas, ¿no? Y bueno, pues al final de repente surge como la necesidad de plantearse, oye, fenomenal estos avances en biología, pero aquí hay que hacerse una pregunta ética, ¿no? O sea, ¿esto se puede usar? ¿Para qué se puede usar? ¿Cómo se puede usar? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿No? Entonces, Barry Seller Potter entiende que la bioética es fundamental, sobre todo para establecer esos puentes, esos diálogos entre la biología y la filosofía, ¿no? O lo que él llama el sistema de valores humanos, ¿no? Entre la ética y la biología, ¿no? Tenemos que, teniendo un conocimiento biológicamente fundado, replantearnos o pensar aquellas cuestiones éticas fundamentales que van de la mano del desarrollo de las ciencias experimentales, ¿no? Además, como decíamos hace un momento, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? En esa tensión que hay precisamente entre bloques, ¿no? De repente, pues bueno, pues hay una tensión a nivel social, ¿no? Pues si recordáis todo lo relacionado, ¿no? Años antes con la guerra de Vietnam, contra la revolución hippie, o sea, todo lo que es, ¿no? Contra la energía nuclear, bueno, si recordáis, ¿no? Todo ese contexto, ¿no? Hay de algún modo una tensión social donde parece que la ética, o la bioética en este caso, viene a ser, como dice el propio Anderson Potter, la ciencia de la supervivencia. Es decir, es aquello que nos va a permitir utilizar lo que las ciencias experimentales nos están brindando, utilizarlo de un modo que sea para el bien de la sociedad y no para destruirla. Y en este sentido, pues bueno, pues Van Rensselaer lo que plantea por primera vez es inspirado en los que vamos a ver ahora, ¿no? En los ambientalistas como Aldo Leopold y también en otros, ¿no? Una bioética de carácter global. O sea, en el fondo, una bioética con un marcado carácter ecologista, que él denomina Global Bioethics, ¿no? ¿De dónde surgen esos primeros autores en los que Van Rensselaer Potter se sostienen, ¿no? Como por ejemplo decíamos hace un momento, ¿no? En Aldo Leopold, pero no solamente en él, sino también en otros autores, como por ejemplo Henry David Thoreau, pues bueno, pues otros autores que vamos a ver ahora después, por ejemplo John Muir, ¿no? O sea, ¿dónde sale todo esto? Pues bueno, esto sale sobre todo, o el origen de la problemática sale sobre todo, o surge sobre todo de aquí, ¿no? O sea, de las revoluciones industriales y sobre todo pues bueno, de lo que está pasando en Norteamérica en el siglo XIX, fundamentalmente, ¿vale? Porque estamos hablando de que estos primeros autores que se plantean las cuestiones de la conservación de la naturaleza, surgen a mediados del siglo XIX aproximadamente, ¿no? Entonces, el origen de la problemática ambiental, al menos de su extensión hasta convertirse en un problema global, como lo conocemos hoy en día, no puede desligarse en ningún caso de las revoluciones industriales, ¿vale? En el último tercio del siglo XVIII, especialmente, y la evolución de estas hasta transformar nuestra sociedad en una sociedad de consumo, ¿no? Esto es al final donde se encuentra el origen de la problemática que aborda la bioética ambiental en los años 70. En este periodo, los países del mundo occidental, en el siglo XIX sobre todo, experimentan una serie de transformaciones profundas a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, ¿no? Que determinan el paso de un modo antiguo de sociedad a un nuevo régimen, ¿no? Que es lo que se conoce como la sociedad industrial, ¿no? Donde las aplicaciones técnicas, donde el desarrollo de la industria, ¿no? Pues lo que hacen es mejorar la vida cotidiana de las personas e ir mejorando el nivel de vida de las personas, ¿no? Sin embargo, este avance que trae la sociedad industrializada, ¿no? No solamente hay movimientos a nivel social, como por ejemplo el romanticismo en Alemania, ¿no? que de repente dicen estamos olvidando la parte más humana de nuestra humanidad, ¿no? Centrándonos en otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la productividad, ¿no? O por ejemplo algunas películas de Charles Chaplin que seguro que recuerdan, ¿no? Donde se critica precisamente este modelo de la sociedad industrializada, donde el hombre es uno más de la mecánica o del mecanismo de las industrias, ¿no? que generan bienes materiales, ¿no? Pues esto también tiene sus consecuencias en el entorno, ¿no? Se empieza a producir un deterioro ambiental que trae asociado, ¿no? Que va asociado
de ese desarrollo industrial, ¿no? Entonces, en los años 60 y 70 del siglo pasado, pues empiezan, ¿no? Esta bioética ambiental que hunde sus raíces en la tradición conservacionista que surge a mediados del 18, fundamentalmente, pues bueno, pues de la mano del movimiento trascendentalista, que vamos a ver un poco ahora. Entonces, al final, pues bueno, pues este es el origen que conocemos del remoto, ¿no? Por decirlo de algún modo, de la ética ambiental, ¿no? Y aquí he traído pues una frase de Andrew Jackson, que no me acuerdo si fue el 7º o el 8º presidente de los Estados Unidos en el año 1830, que dice: qué buen hombre preferiría un país cubierto con selva y unos pocos salvajes a nuestra extensa república llena de ciudades, pueblos y fincas prósperas, junto con las mejoras, perdón, que la industria trae, ¿no? Pues ante esta pregunta hay algunos autores que dicen: yo prefiero algo más orgánico con la naturaleza, más sostenible con la naturaleza, que conserve mejor el patrimonio natural que la propuesta que nos viene a traer la revolución industrial. No porque no sea capaz de reconocer el bien que nos trae esto, sino porque también es capaz de reconocer los peligros que esto también trae, ¿no? Como movimiento social y como planteamiento filosófico, ético e innovador, la bioética o el ambientalismo, por mejor decir, donde luego surge la bioética ambiental, se inicia en Estados Unidos, como decíamos, en el siglo XIX, con la figura quizá una de las más emblemáticas, que es Henry David Thoreau, que escribió ese libro que tenéis ahí, que es Walden o la vida de los bosques, en el año 1854, ¿no? Henry David Thoreau es discípulo de Waldo Emerson, de Ralph Waldo Emerson, que es un pastor protestante que, bueno, pues que es el fundador del movimiento filosófico del trascendentalismo americano. Pues, si tenéis interés en conocer un poco más este movimiento, pues bueno, pues lo buscáis, ¿no? Trascendentalismo americano, y a partir de ahí vais a poder ver, pues no solo el planteamiento de Henry David Thoreau, sino también de su maestro, ¿no? Ralph Waldo Emerson. Entonces, en Waldo, la vida de los bosques, lo que plantea Henry David Thoreau es que ante la propuesta de la sociedad industrializada, ¿no? Plantea la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza. Y este, pues si no lo habéis leído, es un libro que os recomiendo leer, porque a mí al menos me parece interesante. Luego los planteamientos que tiene, no estoy de acuerdo con todo lo que comenta, pero bueno, algunos de los planteamientos que tiene son muy interesantes, ¿no? Y al final es la raíz en lo que todos los movimientos luego ecologistas han bebido, ¿no? Y muchos de ellos pues han utilizado, también muchas veces sacado de contexto, a Henry David Thoreau para sus propios intereses, sus propios fines, ¿no? Pero al final es como la raíz del fundamento a los que todos de alguna manera referencian en algún otro momento, ¿no? Además, Henry David Thoreau pues, no solamente estaba preocupado por estas cuestiones, sino también por la defensa de la persona con respecto al Estado, ¿no? Pues en un momento en el que el Estado moderno está cogiendo mucha fuerza con respecto al individuo, él reclama, ¿no?, la libertad de ese individuo para poder desarrollarse personalmente por encima de los intereses que el Estado marca, ¿no? Y escribe un libro en el año 1854, también, que es el del deber de la desobediencia civil, ¿no? Y estos son como las dos grandes obras de Henry David Thoreau, perdón, que además es uno de los autores que también es una inspiración, ¿no?, para movimientos de resistencia pacífica, como por ejemplo el de Martin Luther, ¿no? Pues también lo digo para que lo tengáis ahí en el rol, ¿no? Otro de los autores también importantes de esta época es John Muir, que es este señor que tenéis aquí en el medio de la diapositiva, y pues se le puede considerar el primer activista ambiental, ¿no? Fundó la primera asociación naturalista en Estados Unidos, y bueno, pues él se dedicó fundamentalmente a la difusión de sus ideas para conseguir proteger sobre todo el territorio a nivel nacional, allí en los Estados Unidos, y que se estableciese por primera vez la red de parques federales de los Estados Unidos, ¿no? O sea que al final, con su libro, ¿no?, en el año 1921, un libro suyo que se llama Nuestros parques nacionales, ¿no?, pues llamó la atención del presidente de los Estados Unidos, de Theodore Roosevelt, ¿no? Y bueno, pues esto hizo que se cambiaran un poco las políticas en relación a la protección de la naturaleza y de los entornos naturales allí en los Estados Unidos, ¿no? Y es una de las figuras también de referencia. Otro de los autores importantes, y estoy saltándome a muchos por en medio, ¿no?, pero para que tengáis algunas referencias, es este que tenéis aquí, que es Aldo Leopold, ¿no? Aldo Leopold, que escribió su famoso libro A Sun Country Almanac, que es ese que tenéis ahí, en el año 49, y es una obra en la que introduce el concepto que él llama ética de la tierra, ¿no?, que lo que aboga fundamentalmente es por plantear las relaciones que establece el hombre con la tierra y con los animales y con las plantas, ¿no?, y interpretarlas en términos éticos, ¿no?
sobre todo reconociendo el valor intrínseco de la naturaleza, también incluido al ser humano en este sentido, y criticando esa visión del ser humano como conquistador de la naturaleza, ¿no? E intentando integrarlo en la comunidad de los vivientes, ¿no? A partir de esta obra, pues muchos movimientos ecologistas también han cogido algunas ideas de Aldo Leopold y bueno, pues han hecho de ellas, también las han hecho a su manera, las han interpretado a su manera, ¿no? Pero es uno también de los padres que impulsa ideológicamente los movimientos ecologistas a nivel global, ¿no? Y por último, la última de las referencias que no quería dejar de traeros es esta de aquí, que es esta autora Rachel Carson, que es quizá, como decía antes, ¿no? Ya no estamos hablando de los orígenes remotos, sino que estamos hablando de los orígenes más próximos de la bioética ambiental, ¿no? Con su libro, con el libro que publicó en el año 62, La primavera silenciosa. Es un libro en el que esta bióloga, que trabajaba en el Departamento de Publicaciones de Servicio Forestal de los Estados Unidos, ¿no? Denuncia por primera vez el impacto que está teniendo el DDT, que es uno de los principales insecticidas que se estaba utilizando en ese momento, sobre la mortalidad de las aves y también sobre la salud humana, ¿no? Pues cómo a través de los cultivos que se rociaban con este insecticida, pues bueno, los animales y los humanos los estaban ingiriendo y se estaban produciendo problemas graves de salud a causa del consumo de estos pesticidas o de estos insecticidas, ¿no? Entonces, pues bueno, la denuncia que Carson hace en este libro, pues, con todos los datos científicos, con todo el estudio que ella hizo, ¿no? Provocó un gran revuelo a nivel social y bueno, esto hizo que al final, a raíz de esto, ¿no? De esta publicación, se cree la Agencia del Medio Ambiente en los Estados Unidos, ¿no? La Ley Nacional también de Protección Ambiental, que es conocida como la NEPA, en los años 70, ¿no? Entonces, de repente, pues no solamente este caso, sino también otros, pero este quizá fuera uno de los más relevantes, ¿no? Es lo que dio de alguna manera origen y hizo que también que se moviera esta cuestión de la bioética ambiental, ¿no? También en sus orígenes, en este caso, más próximos. De ahí, pues bueno, pues no vamos a detenernos mucho a hablar de esto, pero bueno, sabéis que ha habido, ¿no? A partir de aquí, un desarrollo muy fuerte de los movimientos ecologistas, sobre todo a partir de los años 70, ¿no? Pues han proliferado grupos organizados cuyo objetivo en el fondo es concienciar y denunciar el crecimiento industrial sin límites, el consumismo, el crecimiento demográfico, sobre todo, pues bueno, pues priorizando la defensa del planeta y del medio ambiente, ¿no? Entonces, en este sentido, dentro de la palabra ecologismo solemos incluir a grupos con iniciativas muy heterogéneas y muy dispares, además, entre ellos muchas veces no se ponen de acuerdo en qué tipo de medidas a nivel político, a nivel social, ¿no? Pues son las que hay que tomar, pero bueno, porque sepáis un poco que esto es así. Entonces, actualmente, pues bueno, estos grupos que empezaron, ¿no? Denunciando, pues bueno, sobre todo cuestiones relacionadas con el desarrollo de la energía nuclear, con pues, un movimiento también pacifista y tal, pues ha acabado, pues bueno, pues incluyendo dentro de sus, depende del grupo ecológico, ¿no? Dentro de sus agendas, ¿no? Sociopolíticas, pues han acabado incluyendo un montón de cosas, ¿no? De diferente índole y con las que uno puede estar más o menos de acuerdo. De hecho, entre los propios grupos pues no están de acuerdo, ¿no? Encontramos algunos grupos que son activistas, algunos que defienden el ecoterrorismo, otros, o sea, que encontramos, ¿no? El ecofeminismo, o sea, que encontramos un montón de cosas en función de los diferentes grupos que vayamos viendo, pues relacionadas con esta cuestión de la defensa del medio ambiente, ¿no? Estos grupos también, aparte de grupos ecologistas, se les puede llamar también conservacionistas o ambientalistas. De hecho, creo que son términos un poco más adecuados, sobre todo para no confundirlo con otras cuestiones que no son precisamente estas. Luego, por otro lado, y esto lo digo sobre todo para distinguir y que no genera confusión, están los movimientos animalistas, bueno, que en algunos grupos comparten, de alguna manera, comparten, ¿no? En algunos grupos de presión de estos que decimos grupos ecologistas, comparten agenda, pero no necesariamente esto tiene que ser así, ¿no? De hecho, normalmente los grupos ecologistas, en tanto que ecologistas, ¿no? No tiene nada que ver sus propuestas, su modo de entender los movimientos, ¿no? A favor del medio ambiente, con el reconocimiento de derechos a los animales, ni con el reconocimiento de que los animales tengan un cierto grado de libertad, ni nada por el estilo. Es decir, estos conceptos que son propiamente antropológicos aplicados a los animales, normalmente los movimientos ecologistas se suelen desmarcar de este tipo de propuestas o afirmaciones,
¿vale? En tanto que ecologistas, ¿vale? Porque luego ya decíamos que hay movimientos que mezclan las dos cosas, ¿no? Pero también está bien distinguir, ¿no? Porque al final, pues bueno, pues los movimientos ecologistas pues pueden entender, por ejemplo, que la introducción de una especie que no sea exógena, ¿no? En un determinado hábitat, ¿no? Pues que hay que erradicarla y acabar con ella para no poner en peligro los ecosistemas y los animales autóctonos, ¿no? Sin embargo, el movimiento animalista, pues ahí tendrá sus cosas, porque claro, pues la vida del animal y es que sus derechos y es que no sé qué, ¿no? Entonces al final, o pueden dar más importancia algunos grupos animalistas pues a una especie exótica que tiene un impacto muy negativo en la fauna local en un determinado lugar, ¿no? Y sin embargo, pues los grupos ambientalistas, pues sí, importarles mucho más o dar mucho más valor a unos insectos autóctonos, ¿no? Pues que en términos del sensocentrismo de algunos grupos animalistas no sean tenidos en relevancia, ¿no? Pues en ese sentido, también para que sepáis que dentro de lo que llamamos grupos ecologistas hay una amalgama de cuestiones que a veces pues, nos suelen llevar a la confusión y nos suelen, ¿no? Y metemos a todos en el mismo saco y decimos, no, pues todo esto es una basura, ¿no? O lo que sea, ¿no? O sí, todo fenomenal, ¿no? Cuando en el fondo, pues bueno, pues dentro de cada organización, de cada grupo, pues hay idearios o hay propuestas que son muy distintas, muy diferentes y que merece la pena valorar, ¿no? De manera independiente, ¿no? Sobre todo bueno, pues cuáles de aquellas cosas nos parecen que son buenas y cuáles de aquellas pues, nos parece que no lo son, ¿no? Y luego también habrá que distinguir, y en ese sentido también es importante, al ecologismo como movimiento social, como os he contado aquí, de la ecología, ¿no? La ecología como ciencia, ¿no? La ecología y el ecólogo como científico que estudia el medio ambiente, ¿no? La palabra ecología viene del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa tratado, ¿no? Entonces, al final, digamos que la ecología es el estudio de las condiciones de habitabilidad de un lugar, ¿no? O sea, en el fondo del entorno en el que todos habitamos y vivimos. Entonces, en ese sentido, la palabra ecología, de manera estricta, o como mejor debiera de usarse, ¿no? Es haciendo referencia a esta disciplina de carácter científico, ¿no? Que al final se dedica al estudio de las relaciones de los seres vivos con el entorno, ¿no? Con el entorno que les rodea. El objeto propio de la ecología son los ecosistemas, ¿no? Que están compuestos por elementos, ¿no? Distintos elementos que coexisten en un determinado lugar, ¿no? En un determinado entorno, y lo que estudia la ecología son las relaciones recíprocas que tienen estos organismos, ¿no? Sobre todo pues, las entradas y salidas de energía de estos que hay en esos ecosistemas. Entonces, en ese punto de vista, el ecólogo, al final, la unidad básica de estudio sobre la que él basa todas sus investigaciones es el ecosistema, ¿no? Y a partir de ahí puede valorar el impacto de la introducción de una nueva especie o el impacto de la extinción de una especie determinada o cómo todo eso, ¿no? Entonces, o cómo la tierra, la disposición de recursos, la disposición, ¿no? Pues cómo eso puede hacer variar o pues cambiar, por ejemplo, la composición físico-química de un determinado hábitat, cómo eso puede tener impacto sobre las poblaciones que ahí viven. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues la ecología se encarga fundamentalmente de esto. Aún así, la ecología, ¿vale? Como ciencia, como disciplina, no es lo mismo que la bioética ambiental. O sea, hay que distinguirlo y es importante también distinguirlo, ¿no? La bioética ambiental es una disciplina de carácter filosófico, ¿vale? Que lo que hace es, en el fondo, estudiar las relaciones éticas del ser humano con el medio ambiente. Es verdad que no se puede hacer una buena bioética ambiental si uno no conoce cuáles son las condiciones del ambiente o del entorno, es decir, si no tiene unos conocimientos básicos de ecología, porque al final el objeto de estudio, es decir, la relación que estamos estudiando del ser humano con algo es con el ambiente, es con el entorno, que es lo que estudia propiamente la ecología. Entonces, como la bioética como interdisciplina, y esto lo veis ya con la profesora Elena Postigo, ¿no? Requiere de esa conjunción entre disciplinas, entre lo que la biología informa, entre lo que la ética informa y lo que la legislación o el derecho informa, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este caso, cuando hablamos propiamente de ética ambiental, habrá que conocer bien qué es lo que la ecología informa o qué es lo que la ecología ilumina, ¿no? Como ciencia de carácter científico, experimental, ¿no? Que nos habla de las condiciones de un determinado entorno. Para partir de ahí, estudiar si las acciones que realiza el hombre sobre ese entorno son o no son lícitas a la hora de modificar, a la hora de introducir, a la hora de cambiar determinados elementos de ese entorno, de ese ecosistema o de ese hábitat, ¿vale? Entonces, lo que hace la ética ambiental, en el fondo, es estudiar esa componente ética, esa componente moral de las acciones del ser humano sobre el entorno o el ambiente, ¿vale? Y para eso, evidentemente, hay que tener un conocimiento biológicamente fundado, que es necesario.
Espero que esto más o menos se haya entendido bien. Por tanto, las preguntas morales, que son las que aborda la bioética ambiental, se sostienen siempre ¿sobre qué? Sobre cuestiones de carácter epistemológico, sobre todo sobre cuestiones metafísicas, ¿no? Lo que hay que preguntarse para saber si una acción es lícita es qué es ese algo sobre el que estoy actuando, ¿no? Y en este sentido, pues cuando estamos hablando del medio ambiente, tenemos que preguntarnos, para empezar, por la naturaleza de esa realidad sobre la que estoy estudiando, sobre la que estoy actuando. Pero no solo, también sobre la realidad del propio sujeto que actúa, en tanto que es el sujeto moral. ¿Por qué? Porque en tanto que yo actúo sobre algo, puedo introducir una bondad o una maldad en ese entorno, pero también puede ser que eso repercuta sobre mi propia persona. Y en ese sentido, el que se envilece o el que tiene una vida más virtuosa soy yo, como sujeto moral, que es el que además es responsable de las acciones morales. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la pregunta más relevante que nos tenemos que hacer cuando nos preguntamos por la ética ambiental es ¿qué es eso que tengo delante? Es decir, ¿qué es el entorno? ¿Qué es el ambiente? ¿Qué es lo natural? Segunda pregunta, ¿quién narices soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Porque solamente si doy respuestas a esas dos preguntas, podré responder a la pregunta es ¿y cuál es el modo más adecuado de relacionarme con esto que tengo delante? En tanto que los dos polos de la acción es el sujeto que obra y el objeto que recibe la acción. Si tengo en cuenta la naturaleza del objeto que obra y la naturaleza del sujeto que realiza la acción, o sea, del objeto que recibe la acción y el sujeto que la realiza, podré preguntarme si eso que estoy haciendo es bueno o no. ¿Sí? Entonces, en este sentido, creo que eso es lo más relevante. Pero, y voy a ir un poco rápido porque, bueno, si no me da tiempo a tratar la última parte, pues lo trataré más por encima, pero bueno, espero que esto esté siendo interesante y esté siendo de provecho, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos preservar cuando queremos conservar la naturaleza? ¿No? Que es el primero de los polos, ¿no? Ya hemos dicho que la pregunta tiene dos polos, que es ¿qué es la naturaleza? Y lo segundo, que es ¿qué narices soy yo? ¿No? Y luego ver un poco ese entre, ¿no? Cómo me relaciono con el sujeto que tengo delante. Entonces la pregunta pues es esta, ¿no? ¿Qué es lo natural? ¿No? Si lo que quiero es conservar la naturaleza, conservar, ¿no? El entorno, conservar el ambiente, primero, pues, si quiero conservar la naturaleza, ¿qué narices es lo natural? ¿No? Solemos identificar lo natural con lo original, con lo silvestre, con lo nativo, ¿no? En contraposición con los paisajes artificiales, ¿no? Esto de manera natural, donde en los paisajes artificiales lo que vemos es una primacía de la transformación del ser humano sobre el entorno, ¿no? Es decir, el entorno artificial es aquel que fundamentalmente se nota y está transformado por la mano humana, y el entorno silvestre o nativo, ¿no? Es aquel en el que la mano humana parece no haber intervenido o no ha intervenido. Entonces, cuando hablamos de algo natural, solemos subrayar generalmente el carácter no humano de la realidad, el carácter no humano de la naturaleza. Consideramos algo natural como un espacio sin actividad humana, ¿no? O donde la interacción del ser humano es mínima, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos ponemos a considerar esto de manera estricta, nos daremos cuenta que en todos los años que el ser humano lleva sobre la Tierra, en los 3 milenios que llevamos aquí dando guerra, ¿no? Ha habido muchas maneras de interactuar con la realidad, ¿no? Y que hoy en día es muy difícil encontrar verdaderamente parajes naturales que no hayan tenido interacción con el ser humano o en el que no se note la acción humana, ¿no? Y yo he traído un par de ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, el primero de ellos. Difícilmente alguien me diría que eso no es un paraje natural, ¿no? El bosque ese que estamos viendo ahí. Sin embargo, ese paraje, que es natural, es un paraje que está creado por la mano del ser humano. Es decir, es fruto de la actividad humana. Estos de ahí son los pinares de Balsaín, que están en la Sierra de Guadarrama, aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Esto que estamos viendo ahí es fruto de una repoblación, que además tiene poco más de un siglo. Es decir, eso que veis ahí no es un paraje natural, es un paraje artificial, en tanto que es creado por la mano del hombre. ¿Sí? Aquí dirás, bueno, sí, David, pero no es como una ciudad, evidentemente. No, lo que estoy diciendo es que si lo natural es aquello que el ser humano no ha interactuado o no tiene relación con ello, vamos a reducir lo natural a muy pocas cosas, porque es muy difícil encontrar algo con lo que el ser humano no haya interactuado o no tenga interacción. Segundo ejemplo, esas frutas, esas verduras que vemos ahí, ¿no? Pues 100% naturales. Eso que tenemos ahí, esas frutas, esas verduras, son el producto de cientos y miles de años de hibridación y selección por parte de los agricultores, que han ido seleccionando diferentes cepas y han ido cruzando diferentes cepas hasta obtener eso de ahí. De hecho, no voy a poner el vídeo porque si no se nos alargaría mucho, pero
tenía preparado un vídeo, que solo con que veáis la imagen os podéis hacer una idea de qué va, pero esta imagen que tenéis aquí es la diferencia entre la zanahoria en su estado natural y original y la zanahoria como la conocemos nosotros hoy en día. Evidentemente, esto ha sido esto es fruto de la mano humana, el proceso de cientos y miles de años de interacción del ser humano con la naturaleza y a través de la agricultura. Es decir, si nos ponemos a pensar en qué es lo natural desde el punto de vista del que hablamos antes, algo que no interactúa el ser humano nunca, es que ni tan siquiera esas cosas que comemos, ¿no? Y que pone 100% ecológico, ¿no? Comida 100% natural, ni tan siquiera eso, en sentido estricto, podría considerarse natural, ¿no? Es más, y os pongo aquí otro ejemplo, ¿no? Para que veáis la cantidad de cultivos genéticamente modificados que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿vale? Tenéis aquí algunos ejemplos, ¿no? Y veis que de algunos, o sea, de algunos tipos de productos estamos hablando del casi el 90%, por encima del 90% de los cultivos que hoy en día hay en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, el nivel de interacción que la biotecnología nos propone y nos posibilita, por ejemplo, con las frutas o con las hortalizas o con los cereales, ¿sí? Nos permite que esa selección que se hacía, entre comillas, a lo bruto por parte de aquellos que se dedican, ¿no? a la agricultura, de repente nos permite ser mucho más finos y el proceso que te puede llevar cientos de años, realizarlo en apenas unos años en un laboratorio, ¿no? Y ser mucho más fino en lo que se entrecruza, ¿no? O sea, intentar evitar que aquellos caracteres no deseados, ¿no? Se introduzcan en ese producto que tú estás de alguna manera diseñando o creando a través de la biotecnología. Entonces, en ese sentido, la pregunta sobre qué es lo natural no es una pregunta tan fácil de responder, ¿no? Entonces, esta concepción de lo natural, de la que hablábamos al principio, suele identificar al ser humano como un enemigo de la naturaleza, ¿sí? Y por lo tanto, suele identificar al ser humano como el mayor enemigo de la conservación, cuando la realidad es bien distinta. De hecho, ese concepto de la naturaleza como la ausencia del ser humano no es el concepto más extendido hoy en día en las políticas de conservación ambiental. La conservación de la naturaleza suele implicar una noción de naturaleza menos restrictiva, porque se suelen incluir dentro de esa conservación, por ejemplo, áreas con pocos o con algún rasgo artificial, pero con pocos, ¿no? O paisajes culturales como los que tenéis ahí, que son los bancales agrícolas muy, muy típicos de la tradición de la zona mediterránea, ¿no? Donde se cultiva. Entonces, esto hoy en día se protege, se conserva ambientalmente, ¿no? Porque se considera que tiene un valor, ¿no? Y evidentemente es un producto, o sea, de la mano humana, ¿no? Está modificado por el ser humano. Entonces, en ese sentido, la conservación ambiental debe entenderse de esta manera más amplia, ¿no? Incluyendo también al hombre dentro de la ecuación, ¿no? En este sentido, pues bueno, pues también vemos, por ejemplo, hoy en día como las pequeñas comunidades o pueblos indígenas se suelen considerar fundamentales para la conservación de algunos territorios. Por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Pues en la Amazonía somos capaces de reconocer que la presencia del ser humano, ¿no? Y la mano humana es una mano que ayuda a la regulación del ecosistema y del entorno, ¿no? Y que permite, ¿no? Ese equilibrio en el ecosistema y en el entorno, ¿no? Precisamente por esa interacción armónica del ser humano con la naturaleza, con la realidad. Entonces, yo creo que esto también es importante, ¿no? El saber reconocer y el saber ver que la conservación de la naturaleza, el concepto de la naturaleza, es un concepto un poco más amplio de lo que a veces solemos entender. Pero ¿qué es lo que entiendo yo o qué creo yo que debería entenderse fundamentalmente por naturaleza? Y aquí, pues claro, mi formación en filosofía me hace acudir a los clásicos, ¿no? Entonces, hablo de naturaleza como se suele entender dentro de la clave metafísica realista en la que se suelen reconocer como padres de esto a Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, cuando yo digo, ¿qué quiero conservar o qué queremos conservar cuando queremos conservar naturaleza? Yo digo, ¿qué es la naturaleza? Pues la naturaleza es propiamente el modo de ser de las cosas, ¿no? O sea, todas las cosas tienen un modo propio de ser, cada uno la suya, ¿no? Pues evidentemente el modo de ser del ser humano es un modo distinto al modo de ser del árbol que tengo en el jardín de enfrente de mi casa, o que es un modo de ser distinto al perro que pasea a mi vecino todas las tardes, ¿no? Y al móvil que tengo encima de mi escritorio. Evidentemente, cada cosa tiene un modo de ser propio, ¿no? Normalmente al modo de ser de las cosas lo solemos llamar esencia, ¿no? O sea, esto se entiende bien. Imagino que aquel que tiene conocimientos metafísicos dirá, bueno, pues esto habrá que profundizar, matizar, fenomenal, ¿no? Pero aquel que no los tenga, creo que lo entiende bien, ¿no? O sea, normalmente al modo de ser de las cosas, que denominamos por un nombre específico, en tanto que se refiere a la especie, ¿no? Se suele referir
a esa esencia de las cosas, lo que las cosas son en sí mismas, ¿no? Y esencia equivale, aunque aquí también habrá matizaciones, no equivale a decir naturaleza, tanto que la naturaleza, ¿no?, es la esencia en tanto que principio de operaciones específicas. Aquí no me voy a meter, pero entiendo que se comprende, ¿no? Es decir, que todas las cosas tienen un modo de ser propio. Todos los entes, las cosas, tienen un modo de ser específico, tienen un modo propio de ser, ¿no? Y a eso es a lo que llamamos esencia o naturaleza, al modo propio de ser de las cosas. Conservar la naturaleza, por tanto, debería implicar conservar o promocionar cada realidad según el modo propio que tiene de ser, ¿sí? Y en este sentido, conservar la naturaleza es tratar a cada cosa en función de lo que la cosa es. Es decir, en el fondo hay una relación entre esencia y finalidad, es decir, lo que la cosa es y para lo que la cosa es. Esto dentro de los entes artificiales se entiende fenomenal, ¿no? Pues si de repente yo estuviera en mi habitación y alguno de ustedes entrara y me viera clavando con un martillo un tornillo, me dirían, ¿qué haces, bruto? Que eso no se usa así, ¿no? Y yo te diría, ¿por qué no se usa así? Hombre, porque tú ves que el tornillo tiene unas muescas que está hecho no para ser clavado a golpes, sino para ser enroscado. En tanto que la esencia, es decir, el modo propio de ser de esa cosa, marca su finalidad, es decir, para qué se usa. Claro, esto en los artefactos que son creados para un fin es muy fácil de ver y es muy fácil de saber cuando algo se está utilizando mal. Y mal no significa de manera creativa, es decir, que yo utilice un tornillo para, yo qué sé, para un trabajo de manualidades de mi hija del cole, porque me parece que funciona estupendamente para sujetar no sé qué, no significa que lo esté utilizando mal, lo estoy utilizando de manera creativa. Utilizarlo mal significa utilizarlo en contra de su esencia, es decir, en contra de su modo específico de ser. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa con los entes naturales? Porque con los entes naturales esto es mucho más difícil de ver, ¿no? Entonces, para eso tenemos la ecología. La ecología, ¿no?, en tanto que entendemos, ¿no?, como decíamos antes, la bioética ambiental relacionado con el ecosistema, lo que entendemos, lo que queremos estudiar son las relaciones recíprocas, ¿no?, que se pueden cuantificar con las entradas y salidas. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? Y que tradicionalmente en la ecología pues hay dos líneas. Primero, relación entre especies y la relación especie-ambiente y ecología de poblaciones, ¿vale? Esto se estudia así. Entonces, cuando yo estudio, por ejemplo, este ecosistema que tenemos aquí, ¿sí?, yo me empiezo a preguntar y empiezo a ver cómo funcionan los ecosistemas, cuáles son los elementos fundamentales, cuáles son los componentes básicos. Entonces digo, vale, ¿qué significa conservar la naturaleza? En tanto que la unidad mínima a la que yo tengo que atender es el ecosistema, en tanto que estamos intentando proteger el ambiente o pues, decimos, oye, pues ¿qué es el ambiente? ¿Cuál es su modo propio de ser, su modo específico, ¿no? Entonces, en ese sentido, me pongo a estudiarlo y me doy cuenta de que dentro de cada entorno, las diferentes unidades que componen ese ecosistema tienen una finalidad en relación con los demás, en relación con el todo. Y en ese sentido soy capaz, por lo tanto, de apreciar cuál es el valor que tiene, por ejemplo, en la diapositiva anterior que veíamos, perdón, ese nematodo en relación con todo lo que le rodea, o ese hongo en relación con todo lo que le rodea. Y entonces soy capaz de comprender cuál es el papel que juega ese ente dentro del ecosistema. Y en ese sentido, conservar la naturaleza significará poder ayudar a que esas relaciones orgánicas que se establecen dentro del ecosistema sigan funcionando orgánicamente. ¿Qué pasa? Que claro, que aquí también, en este ecosistema en concreto quizá no, pero si ampliáramos el foco, también tendríamos que incluir al ser humano dentro de esa red de relaciones que encontramos, por ejemplo, en un ecosistema. Y en ese sentido, tendríamos que ver también una de las características básicas del ecosistema y de la tierra en la que vivimos, que es biorregenerativa. Es decir, que esos ciclos donde las plantas, los animales, los microorganismos están envueltos, los nutrientes recirculan, se regeneran, ¿no? Y unos hacen acopio de energía que luego son consumidos por otros, ¿no? Y encontramos una complejidad y una diversidad que es inmensa, donde el ser humano también se encuentra, donde el ser humano también forma parte, de lo que el ser humano también forma parte. Y en ese sentido es el ser humano el que tiene que ser capaz de encontrar ese equilibrio en la relación que tiene, en tanto que es un sujeto libre, con el resto de su entorno. Por este motivo, conservar la naturaleza, que implica, como hemos dicho en un momento, el respeto de la esencia de lo que las cosas son, debería incluir también la esencia del ser humano.
Y en ese sentido tendríamos que querer conservar y preservar no solamente al perro o al árbol en su modo propio y específico de ser, sino también al ser humano en su humanidad, en aquello que el ser humano es propiamente. Claro, lo que pasa es que el ser humano es un ser mucho más complejo e implica una libertad, implica una moral, implica un nivel de una segunda naturaleza que se construye a partir de esa primera, que es lo que primariamente somos. Pero en ese sentido, la dicotomía que se produce muchas veces en los movimientos ecologistas o la ecología ambiental en tensionar y separar al hombre y la naturaleza como dos polos opuestos, ¿sí? Eso no suele llevar a una manera orgánica de entender la relación del hombre con el mundo. Y entonces llevamos, o bien primamos al ser humano y sus intereses por encima de todo lo demás, entendido todo lo demás como un medio para mis propios fines, o entendemos al ser humano como un enemigo que hay que erradicar para poder conservar la naturaleza. Porque entendemos que la naturaleza no incluye al hombre. Sin embargo, lo que yo estoy proponiendo aquí desde una concepción clásica de naturaleza es que la naturaleza incluye al ser humano y que solamente en la integración de los fines propios del ser humano, que tienen que ver con la felicidad, que tienen que ver con la realización, que tienen que ver con el sentido de mi propia existencia, con el resto de los entes naturales, es decir, con todo aquello que me rodea, preservando la armonía de su conjunto, solo ahí se puede encontrar un punto de integración que hace que la ética ambiental sea verdaderamente lo que está llamada a ser. Es decir, sea una propuesta para una vida virtuosa. ¿Sí? Esto se entiende bien. Dado que quedan apenas 3 minutos, bueno, pues había traído preparadas más cosas, pues porque uno nunca sabe, ¿no? Cuánto tiempo le puede llevar aquello que, ¿no? Pues depende un poco también del nivel de interacción y todo esto, ¿no? Que ha sido, pues bueno, como tenemos media hora para charlar, podemos hablar más de esto, pero no me resisto a plantear algunas cuestiones fundamentales sobre las que sí me gustaría que en la ronda de preguntas pudiéramos charlar. ¿Qué es esta pregunta de aquí? ¿Acaso soy yo responsable de la conservación de la naturaleza? Que es la última pregunta que nos hacíamos, ¿no? O sea, ¿acaso yo tengo que responder con mi propia vida a la conservación de esto que tengo delante? O sea, ¿por qué yo soy responsable de esto? ¿No? Entonces, aquí dibujaba de manera muy sencilla, y no me voy a meter en esto, ¿no? Que el ser humano lo que busca es ser feliz, ¿no? O sea, lo que busca es la felicidad. Esto ya lo decía Aristóteles en su Ética Nicómaco y desde entonces no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Todos los seres humanos buscamos ser felices. Esto no quiere decir que todos pensemos que podamos llegar a serlo, ¿no? Pero sí que todos lo anhelamos, que todos lo deseamos. Y además sabemos que la felicidad tiene algo que ver con la realización, tiene algo que ver con la plenitud, tiene algo que ver, ¿no? Porque experimentamos ser felices cuando hacemos aquello que nos perfecciona, que nos realiza, que nos hace crecer. Esto no quiere decir que sea agradable eso que nos hace crecer, que nos realiza, que nos hace mejores. No siempre es agradable, no siempre es fácil, ¿no? Pero sí sabemos, ¿no? Y si somos honestos, reconocemos aquellas cosas que se ordenan en nuestra plenitud, que nos hacen crecer, que nos hacen mejores, ¿no? Y eso es lo que nos suele hacer felices. Pero también sabemos, bueno, aquí decíamos que aquello que nos hace felices, pues que hay una pauta, ¿no? A través de lo que sé, que es según sea mi propia naturaleza, es decir, soy un ser humano, entonces aquello que potencia mi humanidad, ¿no? Se ordena mi plenitud y se ordena, por tanto, mi felicidad. Y también aquellas cosas que tienen que ver con mi propio modo de ser, ¿no? Y que son distintas, no específicamente, sino individualmente, ¿no? Entonces, no los miembros de la misma especie compartimos cosas, pero a la vez hay cosas que no compartimos y que tienen que ver con el modo en el que somos cada uno, ¿no? Y también sabemos que esos fines no se alcanzan de manera precisa, forzosa y necesaria, sino que se alcanzan libremente. Es decir, que poder hacer aquello que me hace pleno o aquello que me hace feliz, aquello que me hace crecer, aquello que me hace bien, aquello que llena la vida de sentido, ¿sí? Depende de que lo elija, depende de que yo ponga los medios necesarios para que eso suceda, para que eso pase. Tengo, aunque sea, que querer acogerlo y abrazarlo. ¿Sí? Aunque no me lo pueda procurar yo, aunque me lo procure otro, pero tengo al menos que poder decir que sí. Es decir, tiene que haber un consentimiento de la voluntad. Y esto solo pasa en el ser humano, porque en el resto de los animales la consecución de su fin es de manera precisa, forzosa y necesaria. Los animales están diseñados perfectamente para cumplir con sus propios fines, marcados por su propia biología. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar aquello que nos hace felices, que nos hace plenos, que da sentido a nuestra existencia. Y esto se articula ¿a través de qué? A través de lo que se conocen como los anhelos o deseos del corazón humano, que tienen que ver con aquello que somos como seres humanos y que todos deseamos y necesitamos. Y aquí pongo un ejemplo, luego se concretan en cada uno de maneras distintas, pero aquí pongo un ejemplo, ¿no? Todo el mundo desea ser amado.
Todo el mundo desea amar y ser amado. Y además desea amar y ser amado no de cualquier forma, sino de una forma que le ensanche el corazón, de una forma que le ayude a ser lo mejor que puede llegar a ser. Y además quiere ser amado en sus especificidades y particularidades. Es decir, yo quiero ser querido al modo en el que yo soy, y no por cualquiera, sino por mi mujer y por mi madre. Y no me vale que me quiera cualquier otra. Ni mi mujer ni mi madre son sustituibles. Y el modo que tienen de quererme es particularmente suyo. Y lo que yo deseo y necesito para poder ser feliz es propiamente eso. Y eso lo reconocemos en todos. Aunque ya no tengas a tu madre, pues chico, pues vas a tener algo ahí que te va a faltar y que tú vas a ser capaz de reconocer. Y eso no quiere decir que no encuentres la felicidad en otras cosas y encuentres el amor en otros sitios. Pero el anhelo profundo del corazón, amar y ser amado, es algo que tienes ahí y que estás continuamente buscándolo. Y no solo eso, sino también el anhelo de belleza, de bien, de verdad, de justicia, de dejar un legado, de habitar, de un montón de cosas que tienen que ver con cómo somos como seres humanos. Y estos son universales, aunque se concretan en cada uno de manera distinta, ¿no? ¿Cómo armonizar, por lo tanto, y esta es la pregunta con la que vamos a cerrar, el desarrollo humano sin violentar el modo propio del ser de la naturaleza? O sea, ¿cómo podemos responder a esos deseos, esos anhelos que tenemos en el corazón, que tienen que ver con quiénes somos, con aquello que nos hace felices, sin cargarnos al otro y a la realidad que tenemos delante, ¿no? Porque muchas veces podemos entender que nuestros anhelos se contraponen, o nuestros deseos, o lo que yo necesito para ser feliz, se contrapone con el otro o con la realidad que tengo delante, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que me hubiese gustado dar respuesta, pero creo que vamos a dejar abierta para el turno de preguntas y que si tenéis a bien a preguntarme por aquí, pues voy a las diapositivas que tengo preparadas y hablamos sobre esto, ¿vale? Pero yo creo que como introducción a la cuestión de la ética ambiental, ¿cuál es la pregunta fundamental que tiene que ver con la relación del hombre con la naturaleza? Que tiene que ver con cómo me puedo desarrollar yo, mi vida, en mi libertad, en relación con la naturaleza, sin destruirla, sin agotarla, sin eliminar uno de los dos polos, sin eliminar al ser humano, sin eliminar la realidad. ¿Cómo armonizamos eso? Esa es la gran pregunta de la ética ambiental. Habrá que preguntarlo también específicamente en cada problema ambiental específico, sin lugar a dudas, pero también hay que buscar un fundamento antropológico y ético que nos ayude a mirar la realidad de otra manera, ¿sí? Y esa es, pues bueno, pues yo creo que es el gran reto que tiene hoy en día la ecología ambiental, la ética ambiental, que es ir al fundamento de la relación del hombre con el mundo. Y que es, de algún modo, a lo que va el Papa Francisco cuando escribe su encíclica Laudato Si, y que van, ¿no? Pues a lo que estamos yendo, ¿no? En el fondo, la gente que estamos interesados en la parte antropológica, filosófica, metafísica de esta cuestión. Así que nada, muchas gracias y nada, estoy abierto a las preguntas, comentarios y que podamos hablar a partir de aquí lo que queráis. No escucho a nadie. Perdón. Hola, Ahora. gracias, ahora sí. Doctor García, muchas gracias por su aporte, por sus reflexiones que son, ciertamente creo que nos han interpelado a muchos, ¿no? La idea también es que para los participantes que quieran hacer su intervención también puedan levantar la mano y les damos paso en este contexto. No obstante, también voy a formularle algunas preguntas que tenemos aquí que están, nos han remitido también al momento que se realizó la inscripción. Preguntábamos, ¿qué le preguntarías al profesor en el contexto de la ética ambiental, no? Hay algo, hay una pregunta, primera pregunta que quisiera participar. Si la globalización es con un contexto, la globalización podría ser una impresión social de progreso interdependiente. No obstante, los resultados alcanzados a la fecha dan cuenta de una idea de globalización que beneficia a unos en detrimento de otros. En este contexto, ¿se podría decir que la globalización podría visualizarse como un capitalismo agresivo que conlleva la pérdida de ecosistemas? Es una pregunta muy interesante. Y aquí acá habrá que distinguir, desde mi punto de vista, niveles, ¿no? Que creo que es la actividad universitaria por excelencia, es la capacidad de distinguir y matizar, ¿no? Entonces, creo que la pregunta es muy interesante y creo que hay que distinguir niveles, ¿no? Si hablamos de la ética ambiental, hablábamos antes hace un momento de cómo puede impactar, ¿no? A nivel de justicia social, como determinadas zonas, ¿no?
que tienen un desarrollo industrial más grande, ¿no? Vendan, por ejemplo, pues bueno, partes de sus residuos a otros países para que se hagan de ellos, y entonces hasta al final, pues países que están más necesitados, otros que no, pero al final esta diferencia acaba creando en gran parte desigualdades e injusticias que acaban repercutiendo no solo en los que hacen estos negocios, sino sobre todo en la gente de a pie, que es la gente que los sufre, ¿no? Y esto, que podríamos verlo a nivel nacional, lo podemos también ver en las ciudades, ¿no? Las grandes ciudades, pues normalmente las zonas de residuos no se suelen encontrar cerca de las urbanizaciones donde vive la gente que tiene más recursos, sino que se suelen encontrar cerca de las zonas de la gente que no tiene esas posibilidades económicas, Bien. ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la ética ambiental, ¿vale? Y de los problemas ecológicos, evidentemente la globalización trae sus problemas, ¿no? Pero más allá, y trae sus cuestiones que merece la pena analizar, ¿no? Pero creo que también hay cuestiones de los que la Tierra no entiende de este tipo de conceptos, ¿no? Y que al final, por ejemplo, los problemas macroambientales son problemas que nos afectan a todos, ¿no? Y que igualan, ¿no? Y que no entienden de esta distinción, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta iba por aquí, porque como además no he hablado mucho de este tema, no sé si iba por aquí o iba por otro sitio, pero bueno, luego a otras cuestiones son las cuestiones sociales, las cuestiones culturales, ¿no? Pues como la globalización, pues al final lo que hace es, ¿no? Como eliminar diferencias, y a la vez están surgiendo grupos donde ¿no? se reivindica la identidad nacional o grupal o regional o lo que sea contra la globalización. O sea, el fenómeno de la globalización es un fenómeno muy complejo. Entonces, se puede también analizar desde el punto de vista económico, ¿no? Que también se planteaba, ¿no? El capitalismo, se puede analizar desde ahí. O sea, se puede analizar desde muchos puntos de vista. En lo que conlleva la parte ambiental, yo creo que la parte más clara es esta que acabo de comentar. Ok, hay bueno, voy a tratar de fusionar dos preguntas que guardan estrecha relación. ¿Se podría considerar, profesor, como ético el utilizar tecnologías que pudiesen dañar el ambiente, incluso si sirven a un propósito importante? Y esto conectado con una pregunta planteada en el chat. Actualmente estamos en Ecuador hablando de una consulta popular sobre el Parque Yasuní, una reserva natural que tenemos y pues donde se pretende hacer como una extracción o no de petróleo. En esa consulta, entonces, preguntan, ¿se puede hablar de moral si se deja o no de explotar pese a si se realizan extracciones con las medidas correspondientes de protección ambiental? Bueno, con respecto a la segunda pregunta, que la primera te pediré que me la recuerdes ahora, perdóname. Ok, Pero con respecto a la segunda pregunta, para que no se me olvide. Pues mira, para eso hay que analizar, y creo que para eso los expertos en ecología, vamos, los ecólogos propiamente, que son los que se encargan de estas cosas, son los que dan, bueno, los que hacen los informes al respecto de esto, ¿no? Y son los que al final tienen más capacidad, aunque sabemos bueno, pues que uno siempre se puede equivocar, para poder saber cuál va a ser el impacto de las medidas que se quieren tomar en un determinado entorno. Y yo creo que en ese sentido pues también podemos hablar sobre la ética de estas personas que dedican estos informes, las posibles influencias que tengan a nivel económico, intereses políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a priori, si se puede consultar a algún experto en la materia que tenga cierta objetividad, ¿no? Algún ecólogo, podrá estudiar concretamente en ese lugar la idoneidad de las medidas que se quieran realizar. En este sentido, yo creo que, bueno, una de las principales cuestiones que se plantea en la ética ambiental, bueno, que no he comentado, pero que tenía, bueno, sí he comentado, pero que tenía por aquí más para poder hablar sobre ello. O sea, al final hay dos vertientes fundamentales en ética ambiental, dos corrientes como muy grandes. Una que es el antropocentrismo y otra que es el biocentrismo, ¿no? Entonces, el antropocentrismo lo que hace es entender la naturaleza como un recurso a disposición. Pues en ese sentido, muchas veces cuando se plantean preguntas de este tipo, la pregunta es, ¿acaso no es la naturaleza un bien a mi disposición? Y en todo caso, ¿acaso lo mejor que tengo que hacer no es ser capaz de tener un desarrollo sostenible para explotar la naturaleza a mi antojo, pero que no tenga repercusiones en mi propia salud y en los demás? Pero si os dais cuenta, la pregunta es siempre desde el yo, siempre desde el hombre.
es siempre desde el reconocimiento del valor de uno mismo y de lo que le rodea, solo un valor instrumental. O sea, lo demás es algo puesto para mis propios fines. Y si lo cuido, es en el fondo por mi interés para que no me repercuta en el futuro o no repercuta en el futuro a mis hijos. Pero en el fondo, en el foco estoy siempre yo. El otro foco o la otra gran corriente es el biocentrismo, ¿no? Que lo que hace es eliminar al hombre de la ecuación, ¿no? Y decir, el hombre es uno más de la comunidad de los sintientes, de los animales, de los, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es pues, buscar ese equilibrio y que el ser humano se mimetice y todo lo que tenga que ver con la utilización de tal, fuera, porque es una perspectiva antropocéntrica donde el hombre que se cree señor de la naturaleza y ¿no? Y que puede explotarlo todo a su antojo, entonces eso fuera, ¿no? Desde mi punto de vista, ninguna de las dos corrientes fundamentales son, no sé cómo decirlo, no me convence ninguna de las dos, para ser sincero, ¿no? O sea, yo creo que lo importante aquí es entender dos cosas. Primero, y para esto no puedo justificarlo porque necesitaría, o sea, estoy un curso entero con mis alumnos de grado para poder explicárselo, ¿no? O sea, que el ser humano es un ser que tiene dignidad, o sea, esto se tiene que fundamentar, pero vamos a partir de aquí, ¿no? El ser humano es un ser que tiene dignidad, y dignidad significa valor. Y hablamos de dignidad cuando hablamos del valor distintivo del ser humano con respecto al resto de las cosas, ¿sí? El biocentrismo niega eso, niega la dignidad humana, ¿sí? Sin embargo, lo que hace el antropocentrismo es negar el valor de todo lo demás que no sea el ser humano. Cosa que también es un error. Y es un error por diferentes motivos, ¿vale? Para el que es católico, con perdón, y lo digo porque es la argumentación más sencilla, aunque luego habría que argumentar muchas más cosas que no son nada sencillas de explicar. Para el que es católico, aunque solo sea porque la tierra es creación del creador, y por lo tanto es posibilidad de diálogo y encuentro con el que lo ha creado, aunque solo sea por eso, ¿sí? Entonces, para el que es católico, el cuidado y el vivir armónicamente y el reconocer el valor de la naturaleza, no solo del humano en lo que tiene dignidad, sino de la naturaleza, es fundamental. Porque lo entiende como la obra de arte de un artista con el que quiere entrar en diálogo. Y así lo han entendido todas las religiones, no solo el catolicismo, todas las religiones. Todas las religiones tienen un componente de cuidado de la naturaleza. Incluso en algunas ocasiones de entender la naturaleza como algo sagrado. Como algo sagrado. Es decir, una suerte de panteísmo, para entendernos así, ¿sí? Entonces, para el hombre religioso, que en nuestro planeta es más de la mitad de la población mundial, ¿sí? Esto es una evidencia. En tanto que hay alguien que lo crea y yo soy custodio, es decir, custodio significa que no me pertenece, por lo tanto no puedo hacer con ello lo que me dé la gana. No me pertenece, ¿sí? Entonces es algo que yo tengo que administrar. Y cuando yo administro algo, evidentemente lo disfruto, ¿no? Y claro, pues ahí decía, pues responder a los fines del ser humano, claro, en tanto que lo disfruto y puedo tener una convivencia armónica con eso que tengo delante, ¿no? Entonces, claro, habrá que buscar respuestas creativas para poder no destrozar el ambiente y poder responder a las necesidades humanas, sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces el corto plazo nos impide buscar estas soluciones, ¿no? Y muchas veces los intereses económicos priman sobre otro tipo de intereses. Pero es que la economía de lo que va es de poner precio a las cosas, ¿sí? Más allá de que tengan un valor que no consideran, porque consideran que el valor es convencional. El valor de las cosas es convencional, porque identifican valor con precio. No sé si se entiende bien esto. Entonces, el precio es producto del acuerdo, entendedme, oferta, demanda. Bueno, los que sabéis más de economía que yo, sabéis perfectamente de qué es fruto el precio de las cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el ser capaz de reconocer que la realidad, igual que el hombre, tiene un valor que va más allá de la consideración humana de ¿para qué me sirve a mí?, es fundamental. Porque si yo no soy capaz de reconocer, tanto en la persona, o sea, si yo no soy capaz de reconocer que el otro tiene un valor, tiene una dignidad intrínseca, pues me aprovecharé de él y le utilizaré a mi antojo. Y haré con él lo que me dé la gana, independientemente de todo. ¿Se entiende? Pero si lo considero igualmente de la naturaleza, y no por decir que tienen el mismo valor, yo no digo que tengan el mismo valor, O sea, no digo que el ser humano tenga el mismo valor que el resto de los entes naturales, no estoy diciendo eso.
Estoy diciendo que reconocer la dignidad del ser humano no implica que lo otro no tenga ningún valor o que el valor sea convencional o instrumental solamente, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión que es importante y todo esto me lo paso porque todo esto lo iba a contar, pero pues como veis tenía muchas cosas preparadas por según dónde fueran los tiros, ¿vale? Y por según dónde nos íbamos a mover, ¿no? Pero lo más importante es ver que el ser humano puede establecer relaciones creativas con el entorno. Es decir, que el ser humano se puede perfeccionar en la relación con la naturaleza y que ese perfeccionamiento con la naturaleza pasa por el reconocimiento del valor de lo natural. Exactamente igual que con las personas. Solo si reconozco el valor de aquel con el que vivo, seré capaz de establecer una relación verdaderamente valiosa con él, que incluya mi libertad y la suya. Porque si no, caeré en el riesgo de utilizar al otro para mi antojo. Y eso lo que acaba cayendo es en una desnaturalización de mi propia humanidad. Porque yo soy un ser en relación, que está llamado a la comunión y a la relación con todo lo que me rodea. Llamado a la relación con todo lo que me rodea. Porque soy un ser social, que está abierto a la realidad, porque estoy abierto al otro, porque estoy abierto al mundo, porque estoy, ¿no? O sea, esto, la fenomenología, o sea, Heidegger, cuando hablaba de que el hombre era un ser para sí, ¿no? Y hablaba, ¿no? Y desarrollaba el concepto de habitar, que es un concepto fundamental en Heidegger, ¿no? Y la fenomenología, ¿de qué te está hablando? De que el hombre se realiza en la relación con lo que le rodea y que por lo tanto es un ser que está abierto al mundo, abierto a la realidad y que ahí es donde encuentra sentido su existencia y su propia realización. Entonces, yo creo que esta pregunta a nivel técnico yo no la puedo resolver, no conozco todas las particularidades y además yo no soy ingeniero de montes y no me dedico a estas cosas. Yo me dedico a la parte más filosófica. Pero que detrás de la pregunta técnica hay una pregunta ética y que detrás de la pregunta ética hay una pregunta antropológica, eso lo tengo clarísimo. Y entonces yo he ido hasta el final, he ido hasta la pregunta antropológica y es, ¿qué entendemos por realidad y por naturaleza? Si lo entendimos como un bien a mi disposición, entonces lo que hay que hacer es proponer cualquier cosa que queramos para sacar de ahí lo que nos interesa y no fastidiarnos la vida. O sea, no complicarnos la vida para después. No cargarnos el planeta ni cargarnos para las siguientes generaciones, pero hacer lo que queramos con ello. Si reconozco que hay un valor, entonces no tendré solamente que preservar eso, tendré que preservar la belleza que hay en ese paraje, tendré que preservar el ecosistema, tendré que preservar las relaciones armónicas entre los entes naturales, entre los entes vivos, tendré que preservar muchas más cosas. Y tendré que cuidarlas fundamentalmente, porque eso es lo que uno está llamado cuando reconoce esa relación intrínseca y necesaria con la naturaleza que le rodea, ¿no? que es en el fondo el concepto de cuidado que también se da en la fenomenología y que seguro bueno, que sería muy interesante profundizar, pero no se puede hablar de todo. Gracias, David. Bueno, hay una pregunta en el chat. Dice, la industrialización cada vez se incrementa y las prácticas van en contra de conservar la naturaleza. ¿Cómo se podría hablar de ética ambiental en un sector tan grande como ese, donde prevalece una mentalidad de poder monetario, posición y la idea del desecho? Qué pregunta más complicada. Muchos de los pensadores ambientalistas se encuentran dentro de la ética ambiental, sostienen que las soluciones que se deben tomar para lo que estamos viviendo y las medidas no son fundamentalmente ni medidas políticas, ni medidas económicas, ni medidas técnicas. Dicen que lo que hay que hacer o sea, que lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, o sea, como un cambio cultural. ¿Cómo se consigue esto? Si lo supiera, seguramente no estaría aquí y viviría mucho mejor de lo que vivo, con perdón, es una broma. Pero evidentemente es una de las grandes preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo conseguir cambiar la mentalidad que arrastramos de las revoluciones industriales, de la sociedad industrializada, sin renunciar a la felicidad, dejando de identificar felicidad con bienestar, que son dos conceptos distintos, aunque en la sociedad industrializada se identifican, ¿sí? Con bienestar además material? Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues no lo sé. No lo sé. A nivel individual, uno lo descubre cuando encuentra un desencanto. O sea, cuando se da cuenta de que la propuesta que le están haciendo no le sirve para vivir bien, perdón.
sea, para ser feliz. Entonces, cuando uno despierta y dice, ¿no? Y se despierta rodeado de cosas, ¿no? Y rodeado, ¿no? Y viviendo en esa dinámica y en ese, ¿no? Y de repente dice, yo es que así no soy feliz, es que esta vida no tiene sentido, es que esto que estoy haciendo con mi vida. Entonces, cuando te pasa eso, cuando tienes esa experiencia, se te abre la posibilidad de vivir de otra manera. Eso no quiere decir que vivir de otra manera sea fácil, pero se abre la posibilidad, porque el desencanto de lo que se te ofrece es tan evidente que, ¿no? Y salir de ahí no es fácil. No, o sea, no digo que sea fácil. Entonces, claro, ¿cómo se cambia esto a nivel global? Pues entiendo que es muy complicado. O sea, entiendo que es muy difícil. Entiendo que el único modo de cambiar esto es con gente que está convencida de que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Porque la decisión moral es una decisión personal, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de estos organismos, hablamos de esta, no, hay gente decidiendo cosas. Si esa gente que decide cosas decidieran, no uno, ¿no? Sino más, decidieran otras cosas distintas, pues a lo mejor las cosas irían por otro sitio, ¿no? Entonces, no tengo la respuesta, no lo sé, no lo sé. Puedo hablar de lo que me ha pasado a mí, de eso sí puedo hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esto? A nivel global, no lo sé, a nivel individual, el día que te levantas y dices, no puedo seguir así, así no se puede vivir, ¿no? Y descubres a alguien con perdón, que le ves que vive mejor que tú, ¿no? Y tú dices, ¿por qué sí? Porque es, no porque tenga más cosas, ¿no? Sino porque vive de otra manera. Entonces, ¿qué tendrá este que vive mejor que yo? Entonces me quiero pegar a él y quiero aprender de él, ¿no? Y a mí eso es lo que me ha salvado la vida, con perdón, ¿eh? Os lo digo así de honesto, ¿no? Esto no parece que sea de un contexto universitario, ¿no? Pero es que no se me ocurre otra respuesta, ¿eh? Es una pregunta muy bien hecha. No sabría, a otros niveles no sabría qué contestar. Ok, David. Bueno, en función de lo que comentas, a mí se me estaba viniendo la idea de, hay algunos estudios que hablan sobre analizar posibles impactos, sean positivos o negativos, de los problemas globales en las comunidades locales. Se habla de el término, se acuña inclusive el término local, es decir, problemas locales. Y viceversa, ¿no? Cosas que a nivel local pueden también influir a nivel mundial. Eso tal vez no se valora concretamente o no se valora de la mejor manera, dado que los impactos, y aquí viene un poco la parte de la pregunta, ¿no? De pronto la globalización tendría que ser medida también en función del impacto ambiental que desencadenan los procesos que genera el hombre en el ecosistema, como parte de un todo. Tu criterio al respecto. Es una pregunta compleja. Hoy en día es difícil, y no por la globalización, aunque la globalización tiene parte de esto, o sea, aparte de que nos hayamos dado cuenta, ¿eh? Pero no podemos entender las cosas aisladamente. De hecho, una parte de la revolución disciplinar que hay, sobre todo a partir de los años 80, en el panorama universitario investigador, es precisamente el reconocimiento de la necesidad de abordar los problemas de manera global. Es decir, no entender lo global desarticulado de lo local, igual que no entender la solución política, la solución ética, la solución social, la solución técnica de manera aislada. Porque nos hemos dado cuenta que aunque nosotros en nuestro conocimiento distingamos, tenemos que distinguir que cada disciplina tiene su ámbito propio de conocimiento, tenemos que reconocer necesariamente que la realidad es una. Es decir, que hay una unidad orgánica y relacional en las cosas que debemos atender si queremos buscar soluciones a los problemas que se nos plantean en el siglo XXI. Y esto es la gran revolución que trae el concepto de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, o sea, es una revolución, porque de repente empiezan a entenderse las disciplinas que se habían entendido durante muchos años como compartimentos estanco, en la línea de la hiperespecialización, de hecho, se empiezan a entender de otra manera. Y de hecho, en el ámbito anglosajón antes, pero yo, por ejemplo, aquí en España lo veo desde los últimos 10 años, se empiezan a valorar perfiles, se empiezan a valorar mucho más perfiles que sean capaces de establecer diálogos entre disciplinas.
para poder, o que tengan esa capacidad de establecer redes orgánicas que permitan entender la realidad. De hecho, yo en grado, para entrenar a mis alumnos en esto, aunque no se lo digo muchas veces explícitamente, les obligo a trabajar con mapas mentales, porque te obliga a ver la relación que las cosas tienen todo el rato. Entonces, esto, la globalización nos ha hecho darnos cuenta, pero era así ya antes. O sea, el impacto que tienen las acciones humanas y que tienen las comunidades sobre lo global y lo global sobre las comunidades pequeñas es evidente. Y la única manera de atender a la resolución de estos problemas desde la raíz es entenderlos de manera orgánica. Porque si no, lo que hacemos es ir poniendo parches y no acabas de solucionar lo del fondo. Aunque el problema es que lo del fondo es de lo que hablábamos antes. Es que no solamente, es que es una cuestión ética, es una cuestión moral, es una cuestión filosófica la del fondo. ¿Y cómo cambias eso? Eso cambiarlo a nivel... No sé cómo se hace. No sé si he respondido a tu pregunta o me he ido por lo que a mí Sí. me interesaba. ¿Sí? La reflexión es, sí, la reflexión es interesante, sobre todo en el contexto de también ir mirando, paralelo a ello es el tema de la calidad de vida, ¿no? Que a la final está presente como transversal, es como la procura de todas las acciones del hombre, ¿no? Pero claro, vivimos más o podemos vivir más, la esperanza de vida se puede haber aumentado, pero no necesariamente la calidad de vida buena ha aumentado. O sea, esa es una cosa que hay que tener presente y eso también es por el tema de no vernos como parte de un todo, es decir, que puede haber un desequilibrio en el ecosistema, un desequilibrio en función de una alteración en la parte, ¿no? Una parte de un todo. Hay para ir cerrando, hay También, un tema, perdón, sí, también en el ser adelante David. humano. Sí, sí, perdón, también en el ser humano, ¿eh? O sea, o sea, que el ser humano también es una unidad, se tiene que entender como un todo. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, ha habido durante muchos años que por calidad de vida se han entendido las condiciones materiales adecuadas para vivir y además no solo las necesarias, o sea, sino a más, ¿no? Entonces, hay un autor muy interesante que se llama Stefano Zamagni que habla sobre la economía del bien común, que es un tipo súper interesante. Si no lo conocen, la verdad que su obra es magnífica, súper interesante. Yo lo he leído no porque sea economista, sino por la parte del bien común que me interesa mucho, y es un tipo súper interesante. Entonces, él habla de que la época que nos toca vivir, y esto, pues, como siempre, la gente cuando tiende a hacer predicciones, yo siempre digo, bueno, pues ¿no? Las predicciones siempre hay que tomarlas con cierta cautela, ¿no? Pero él dice que la época que nos va a tocar vivir, aunque estamos luchando para que esto sea un poco distinto, ¿no? Con las nuevas fuentes de energía, con otro tipo de cosas, ¿no? Pero él habla de una cosa muy interesante y es que el modo de salir adelante de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de lo que nos toca vivir ahora, es dar más valor a los bienes relacionales que a los bienes materiales. Y que eso es lo que nos va a salvar en lo que estamos entrando, que es de la imposibilidad de sostener materialmente el bienestar que hemos tenido durante estas últimas décadas. Eso es lo que él propone e hipotetiza, ¿no? Dar más peso a los bienes relacionales. O sea, no porque uno no quiera tener una calidad de vida desde el punto de vista material adecuada y buena, que eso él no lo dice en ningún caso, pero porque hay otras cosas que tienen que ver con el vivir bien, que no es solamente tener cosas, o tener cosas que me hagan la vida más sencilla, ¿no? O sea, desde el punto de vista del bienestar, sino que hay otras cosas que tienen más valor desde otro punto de vista, más humano, más personal, que hay que empezar a valorar mejor, ¿no? Entonces, no sé, yo desde la pandemia he visto un cierto cambio. No en las estructuras globales, en esas cosas no, pero en las locales cada vez más, ¿no? Y qué aprecia uno como lo bueno, ¿no? Aunque tenga que renunciar a, aunque es difícil, ¿eh? La sociedad que vivimos es muy complicado. Pero es un tema muy interesante a mí es un tema que me interesa. Sí, sí. Perdón, que le corté. No, tranquilo. De pronto, tu apreciación respecto a si se podría considerar como, perdón, si, ¿de qué manera un paradigma de interpretación lineal de la ecología podría resultar restrictivo precisamente para esa relación sinérgica entre ambiente y desarrollo humano? O sea, el paradigma de la linealidad esta que a veces aplicamos a las ciencias experimentales, yo lo que he estudiado
es que viene de la física clásica, o sea, de un modelo mecánico en el que las relaciones causales son lineales y que uno tiende a entender las cosas en esa dirección. En la física hay un cambio a principios del siglo pasado que todavía sigue teniendo repercusiones a nivel no solo en la física, sino también filosófico, ¿no? Donde empezamos a entender las cosas de un modo distinto, ¿no? Tanto, por ejemplo, en la posición del sujeto a la hora de comprender la realidad, que durante mucho tiempo se entendió como sujeto aséptico totalmente objetivo, a de repente se empieza a entender al sujeto como modifica el resultado de la experimentación cuando lo observa. Bueno, me entendéis un poco esto en física, seguro que hay gente que sabe más que yo de aquí, no quiero tampoco meter mucho la pata, ¿no? Pero cambia el paradigma desde el punto de vista epistemológico de la posición del observador y del experimentador, pero también cambia el modo de entender las cosas, las relaciones dentro de la disciplina, ¿no? Y esto ya no te digo nada en biología. O sea, en biología es el desarrollo de la biología a finales del siglo pasado. Lo que nos hace es, nos obliga a entender al ser vivo, que se había entendido durante mucho tiempo como un mecano, en relaciones lineales, a entenderlo como un organismo, es decir, en relaciones orgánicas, donde todo está relacionado con todo. Y de hecho, pues cada vez se estudia más la biología, cada vez se estudia más así, ¿no? Y el paradigma que la biología marca para el estudio de, o sea, la palabra organismo no es una palabra que nos resulte para nada ajena o extraña, ¿no? Pero el organismo es precisamente eso, ¿no? Es un todo compuesto por partes que se interrelacionan entre sí y que además en los vivos pues, hay un concepto fundamental que es el de homeostasis, que tiene que ver con el equilibrio que guardan las partes entre sí para la pervivencia del todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que este paradigma se está extrapolando también al resto de las cosas. En la ecología pasa exactamente igual, ¿no? Entender el ecosistema como una unidad funcional de partes relacionadas. ¿Esto qué pasa? Que también nos pone límites en las condiciones de experimentación, porque empiezas a introducir variables que son desconocidas o que no son controlables, o modelos que son difícilmente reproducibles en laboratorio. Entonces, claro, tienes que empezar a hacer ciencia de un modo distinto y no te queda otra. ¿Por qué? Pues porque al final, cambio climático, dime quién es capaz de reproducir las condiciones, las globales, ¿vale? No lo pequeñito, las globales, las condiciones del planeta Tierra, en dónde y cómo. Pues eso al final lo haces con observaciones estadísticas, con modelos predictivos, que aquí la inteligencia artificial, bueno, a todo el mundo habla de inteligencia artificial en esto es, ¿no? Es lo que nos va a ayudar a trabajar con todos esos datos y poder hacer modelos predictivos que cada vez sean mejores, ¿no? Aunque, como siempre, los modelos predictivos no dejan de ser predicciones. Es más fácil hablar de lo que ya ha pasado y explicarlo que hablar de lo que va a pasar, porque siempre puede haber causas o factores no tenidos en cuenta pero cuantos más sepamos, cuanto más tengamos, más fácil será. Entonces, se tiende ahora, de hecho, hacia allá, ¿no? O sea, que las relaciones que se establecen cada vez sean menos lineales y sean más orgánicas. Y esto dificulta mucho un paradigma donde uno se siente como más a gusto porque lo tiene todo como mucho más controlado. Sí. Entonces, yo creo que yo creo que ese paradigma no vale para interpretar los problemas ecológicos, creo yo, ¿eh? Es mi opinión. Ok, Esto más como epistemólogo, que como otra cosa. sí, de acuerdo, doctor García. Bueno, para ir cerrando ya su participación, pues de pronto su aporte final en el contexto mencionado, la ecología, la Laudato, ¿no? Un poco del cuidado de la casa común. ¿Qué planteamiento nos haría a nosotros para poder entrar en esa reflexión más profunda en torno a nuestra participación en el ecosistema, en la globalidad? Pues, qué bien que me hayas hecho esta, ¿no? Gracias por hacerme esta pregunta, es lo que estaba esperando. Sí, sí, o sea, gracias porque precisamente de esto quería, ¿no? Quería hablar para cerrar también, ¿no? Que tiene que ver en el fondo con la responsabilidad individual del sujeto que obra, que actúa y que somos cada uno de nosotros, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, y a mí qué me toca, ¿no? Y qué depende de mí, ¿no? Y yo qué puedo hacer, ¿no? Entonces aquí te diría, pues recicla, ¿no? No, hombre, no van por ahí los tiros, ¿no? Hablábamos hasta ahora de dos paradigmas, ¿no? Os hemos planteado dos paradigmas como antitéticos, ¿no? En uno que se quiere eliminar al hombre y en otro que la realidad es vista como algo a mi servicio, ¿no? Y como algo a mi disposición, como un objeto que yo puedo utilizar, ¿no?
Y además no solo la realidad, sino también los otros, o sea, también todo lo que me rodea, ¿no? Entonces esto lo vivimos y lo vemos, ¿no? Y vemos las terribles consecuencias que traen para las personas, por ejemplo, que se sienten utilizadas como objetos o que consienten incluso a dejarse utilizar como objetos, ¿no? Y qué repercusiones tiene eso para su propia vida, para su felicidad, para su plenitud, para su desarrollo personal. Entonces, en ese sentido, la propuesta que traigo, ¿no? Y desde la humildad, ¿no? Porque es lo que yo he descubierto que a mí me sirve para vivir mejor, es que ante esa actitud bueno, que algunos autores denominan actitud de dominio, ¿no? En la que todo es visto como algo para mí, en disposición de mis propios fines, en disposición de mis propios caprichos, en disposición de lo que yo quiera, ¿no? Cultivar una actitud creativa, ¿no? Que nace desde el asombro, que permite reconocer el valor de la realidad que tengo delante, reconocer, dejarme interpelar por lo que tengo delante, saber que la primacía de la relación con la realidad no es lo que yo quiero, sino escuchar qué es lo que la realidad me propone y cómo puedo responder yo responsablemente a lo que la realidad me propone, ¿no? Y en ese sentido, estoy firmemente convencido, porque a mí me ha pasado y porque lo he vivido así, que la vocación se encuentra ahí. Se encuentra en un reconocimiento de lo que la realidad me está proponiendo y en esa posibilidad que tengo yo de responder y en la cual yo me veo promocionado, me veo crecer en esa relación armónica con la realidad, ¿no? Y en ese sentido, cultivar pues lo que ponemos aquí, ¿no? Es una actitud de respeto, de humildad, que sea integrativa, ¿no? Que no sea exclusiva, ¿no? O excluyente, que no sea reductiva sobre todo, ¿no? En la contemplación del misterio, no reducir toda la realidad a problema, a algo problemático que tengo que resolver, sino entender que la realidad tiene una profundidad que va mucho más allá del problema que yo tengo y la solución que yo le tengo que dar, de una actitud que nazca de la contemplación de la realidad, del saber que lo que tengo es valioso. Es que es, perdón, pero esto es extrapolable a cualquier cosa de la vida. Es que si yo no considero que mi mujer es un misterio, ¿no? Mi esposa, ¿no? Y no soy capaz de contemplar el misterio que ella es, ¿no? Y la miro superficialmente y solo la miro como esa con la que me tengo que entender para sacar adelante a mis hijas y, ¿no? Pues al final estoy cercenando la realidad y estoy arrebatando a la realidad todas las posibilidades y de hecho las posibilidades más bellas que la realidad tiene. Entonces creo que lo que se puede cultivar es esa actitud abierta, esa actitud que en el fondo busca el sentido de la propia existencia, que no se limita solamente a sobrevivir, solamente a mirar para qué me sirve esto desde el punto de vista pragmático, que no digo que no lo mire también, pero que no lo cierre a eso, sino que sea una actitud que se abra a la contemplación del misterio que la realidad encierra, reconocer el don que la realidad es y que el otro es y que, pues bueno, mi libertad nace en el fondo de esa respuesta a lo que se me propone y esa necesidad, ese deseo que tengo de ser feliz. Entonces yo creo que dentro de ese paradigma se puede entender también muy bien la cuestión ambiental. Se puede entender muy bien porque al final, cuando uno entiende que la naturaleza es un bien que le es dado, que es bello y que le es dado para que lo disfrute, para que lo contemple, para que, ¿no? Entonces, hoy está muy de moda, ¿no? La gente que se va a la montaña a hacer senderismo o a escalar, ¿no? La relación que establecen con la naturaleza es una relación que no es solo de dominio, es una relación creativa de disfrute. En tanto que seamos capaces de establecer esa relación estrecha, cercana, con la realidad, esa relación, digamos, de calidez, ¿no? Con la realidad, más fácil nos será cuidarla, porque la querremos, ¿no? Es mucho más fácil y responderá más a lo que nosotros somos y para lo que estamos hechos, ¿no? Entonces yo creo que la solución va por ahí, creo yo, es mi punto de vista. Eh, Hay otros y los respeto y muchos los comparto, pero yo creo que en el fondo está esto. Y luego ya todas las medidas que se quieran tomar a partir de aquí, ¿no? Donde, o sea, si lo que prima es el amor, estoy seguro que todo lo que se pueda tomar a partir de ahí, aunque uno se equivoque, al final siempre tiende a rectificar, ¿no? Pero tiene que primar eso. Si no hay esa primacía del amor, ¿no? Entonces, ¿qué queda, no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con lo que nos rodea, no? Yo creo que esa es, vamos, es lo que a mí más me ha iluminado a la hora de abordar este tema.
Nada, muchísimas gracias, doctor García, por sus reflexiones. Su lección magistral, creo yo, nos ha ayudado bastante a poder también mirar estos matices que son la realidad misma del ser humano y su incidencia con el contexto, en el entorno, ¿no? Creo que es importante lo que nos ha traído acá para la reflexión, para interpelar también nuestro accionar, indistintamente de las disciplinas en las que nos desarrollamos. Gracias nuevamente a usted por su participación y por su intermedio a la universidad, a la fundación también, esperando también poder contar en próximas ocasiones con su valioso conocimiento. Muchísimas gracias desde la Universidad Técnica Particular de Loja, desde la Cátedra Fernando Relo, por apoyarnos en este proceso formativo. A los participantes, pues agradecer también